es este animal Lovecraftiano que estamos viendo, que encontraron ayer los científicos de CONICET? Eso que ven ahí es un nidario sifonóforo. Si no tenés ni idea de lo que significan esas dos palabras, quédate porque te voy a explicar un poco sobre los animales que estamos viendo en el stream de CONICET sobre la exploración de la plataforma argentina. Pequeño disclaimer, no soy bióloga marina, pero sí sé qué animales estamos viendo porque primero tengo formación de bióloga. Así que les voy a explicar de qué grupos vemos. Iniciando con el Phylum Nidaria, este grupo de organismos es bastante antiguo, tiene 600 millones de años de existencia sobre la faz de la Tierra. Nide viene del griego, que significa ortiga, por su característica definitoria, que es la presencia de nidoblastos o nidocitos, que es básicamente una célula especializada que tiene como una flagela eyectable que tiene veneno. O sea, imagínense una lancita unicelular que tiene veneno, que lo tienen en los tentáculos y alrededor de la boca. Son organismos bastante sencillos, básicamente son una cavidad gastrovascular que tiene un solo orificio que funciona de ano y de boca, y bueno, los tentáculos, y pueden ser tanto de vida sésil, colonial o solitarios, y de vida libre nadadora, que es la medusa. La forma sésil es el pólipo. Ahora bien, el pólipo y la medusa son fases distintas del mismo ciclo de vida. Los pólipos son la forma asexual del nidario, que se reproduce por gemación, muy parecido a lo que hacen las plantas, tipo generando clones. Y la medusa es la forma libre sexual, es decir, es la que tiene las gónadas sexuales y reproductivas, la que se produce la reproducción sexual, con óvulos y espermatozoides. Y es la otra parte del ciclo de vida. Dependiendo del grupo, cada fase está más reducida y tiene más tiempo de vida una por sobre la otra, pero todos cumplen con ese ciclo de vida. Una cosa que me olvidé de explicar es que estos animales tienen simetría radial, es decir, que los órganos se disponen alrededor de un eje central, de manera tal que si yo lo empiezo a cortar como si fuera una torta, voy a obtener partes iguales o órganos iguales en todos los cortes de esa sección. En ese caso es el nombre de los octocorales, que son corales o pólipos coloniales de cuerpo blando, es decir, no producen carbonato de calcio, excreto carbonato de calcio como los arrecifes, los corales que forman arrecifes. Y no solo tienen 8 tentáculos, sino que sus órganos están dispuestos en esos 8 ejes que están en los tentáculos. Entonces yo lo divido en 8, voy a obtener la misma cantidad de órganos en todo y en cada uno de esos ejes. De esos lados, mejor dicho. Y son los que más aparecen en el vivo, en el stream, porque básicamente como son blandos y tienen un pedúnculo para enterrar y fijarse, depende mucho básicamente el resto de la vida y de la comunidad de organismos de la presencia de estos corales. También hay otros tipos de pólipos que son solitarios, que son las anémonas, como vimos. Estos también son de cuerpo blando, pero no tienen un pedúnculo muy profundo, básicamente viven apoyados. Y algunas anémonas son capaces de moverse, es decir, con su cuerpo muscular, es muy gracioso verlos cuando se mueven, y también pueden retraer todos sus tentáculos y su boca y cerrarse cuando sienten peligro. Y también vemos este tipo de coral que es un poco más, en este caso acá todos los pólipos son muchísimos polipitos, son todos iguales, no tienen distintas formas. En cambio acá sí, hay un par que son más grandes y otros más pequeños. Básicamente los que se encargan de alimentarse son los grandes y los otros tienen otras funciones como filtrar agüita. También vimos medusas, que en realidad yo no sé mucho de especies de medusas, pero bueno, lo interesante es que podemos verlas sobre todo cuando el robot va en descenso hacia la estación o el punto en el que tiene que arrancar. Vemos muchas medusas por ahí nadando, o sea, nadan por toda la columna de agua, tienen una gran distribución. Y lo característico es que no solo hay medusas que se conocen como nectónicas. Nectónicas quiere decir que pertenece al nécton, a la parte del nécton, que son las columnas de agua, es decir, un animal que puede nadar por la columna de agua. Y después tenés medusas bentónicas. Bentónica viene del bento, es decir, de sustrato. Son animales que viven asociados al sustrato, no necesariamente fijos, pero sí están como apoyados al sustrato, como esta medusa. Lo cual es bastante raro porque uno está acostumbrado a ver medusas nadando, pero también tienen este hábito de quedarse en el suelo. Y como si no fuera bastante particular, los nidarios ya de por sí llaman mucho la atención, tenemos esta cosa que es una colonia de hidrozoos. O sea, son un montón de individuos formando una colonia
que cada individuo se denomina zooide, pero característicamente cada uno es distinto, tiene una forma distinta según la función que cumple dentro de esa colonia. Este tipo de animal se los conoce como sifonóforos. El sifonóforo más conocido, de hecho, es la calavera portuguesa. También es una colonia de muchos bichitos. Y en este caso es más claro por qué se llaman sifonóforos, porque sifón significa tubo y foros es portador, o sea, portador de tubos. Los más llamativos son estos que tienen forma de campana, que en el video se podían ver cómo abrían y cerraban. Básicamente se encargan de la propulsión de la colonia, se llaman nectóforos. Después están todos unidos como en esa barrita. Los que se encargan de mantener la estructura de la colonia, o sea, todos juntos, son las brácteas, o sea, son zooides dedicados nada más a sostener. Y después tenemos un montón de otros tipos de zooides debajo, como pueden ver en esa maraña como de tentáculos. Los tentáculos más largos son los dactilozoides y solo tienen nidocitos, es decir, son tentáculos con nidocitos que se encargan de atrapar presas y se llaman dactilozoides. Después tenés aquellos que se encargan nada más de digerir la comida que atrapan los dactilozoides, que son los gastrozoides. Y otros que solo se encargan de la reproducción, es decir, portan las gónadas, que son los gonozoides. Es bastante característico estas colonias que vayan por toda la columna de agua y que esparzan sus tentáculos, que son larguísimos, y bueno, lo que atrapan y se lo comen. Y así van por la vida oceánica. Son bastante raros porque realmente no se puede identificar dónde empieza un organismo y dónde termina el otro, porque netamente dependen de la vida en colonia, o sea, dependen de la presencia de otros zooides. No se los puede aislar porque no sobreviven, básicamente. Entonces son una forma de vida bastante rara en sí, si pensamos en animales coloniales. ¿Por qué es tan importante estudiar nidarios? Me voy con esto, que me olvidé de mencionarlo antes. Porque son formadores de comunidades. Ellos son las bases de las comunidades marinas. Lo vemos más claro en los arrecifes de corales. Los corales, que son capaces de precipitar carbonato de calcio como parte de formar sus estructuras, son la base para que otros organismos vivan en esas mismas estructuras. Obviamente son mucho más diversos los arrecifes de corales y son otro tipo de corales, no estos, pero podemos ver lo mismo a 2500 metros de profundidad. Como los octocorales, al generar una mini comunidad que parece un bosquecito, permiten que otras formas de vida vivan ahí también. Es decir, incluso otros corales o anémonas se fijan a los octocorales o los utilizan de sustrato porque no hay sustrato duro. Es todo blando, entonces necesitan sustrato duro para poder existir o vivir. Así que es por eso que es muy importante estudiar corales, porque básicamente su preservación permite preservar el resto de los animales y las comunidades sanas ecológicamente. Así que díganme ustedes cuál de los biólogos que están relatando ahí durante el stream es su favorito y por qué es Nadia. Bueno, y acá iba a agregar un par de animales que también vimos que no son nidarios, pero uno los puede confundir como nidarios, es decir, hay unos animales que parecieran corales, pero no lo son, y después hay otros que parecen medusas, pero no lo son tampoco. Y no me entran porque son demasiado, o sea, es tanta la información de nidarios, a pesar de que es un organismo simple, que bueno, tipo, me quedó larguísimo el video. Va a la otra parte con esos bichos.